otro encuentro con el español y la literatura. Yo, el profe Yanquiel, estoy muy feliz, doblemente feliz, porque he recibido muchas muestras de cariño de todos los rincones del país y estoy muy agradecido de todas las provincias, de varios preuniversitarios. Específicamente tuve muchas llamadas del preuniversitario de Florida, en Camagüey, y les envío un saludo muy especial a todos los alumnos de Cuba y a los que me están mirando en este momento. Bueno, en la clase anterior hicimos un recorrido por todos los contenidos literarios del grado. Y yo les había dejado una tarea que consistía en redactar un texto a partir de una situación comunicativa que era una expresión de José Martí y usted debía argumentar. Vamos a recordar este ejercicio. Era una expresión que hacía referencia a el recorrido literario, es decir, la forma en que la literatura va reflejando cada una de las costumbres de los pueblos con un sello distintivo cada uno. Usted tenía que dar razones para sustentar por qué esta expresión estaba relacionada con una de las obras estudiadas en el grado mediante un párrafo. Y un estudiante, hablando de estudiantes, me hizo llegar este texto que yo lo quiero compartir con ustedes, que dice: El Quijote simboliza mucho más que un insulto contra las novelas de caballerías, pues entre sus distintos atributos brinda una vista de la humanidad española en su transformación de los siglos XVI al XVI y muestra a un héroe que se construye mediante su valiente acción contra el mal. Fíjense que ese texto tiene coherencia, tiene cohesión, se ajusta al tema, utiliza los marcadores textuales de la argumentación como el pues, no hay implicación porque no me piden opinión, y es un texto que quizás no tenga el acabado suficiente, pero que está bastante bien. En la clase de hoy vamos a aprender cómo jugando. Por tanto, vamos a hacer una práctica compartida que va a ser un poco dinámica, para no decir rápida, porque también el tiempo acá en televisión es terrible para nosotros. Y vamos a remontarnos a un momento de la historia que creó, donde surgieron, existieron grandes héroes que su existencia también ha sido cuestionada. Existieron cruentas batallas, guerras de carácter económico y modelos de perfección. Estamos hablando del clasicismo griego y la epopeya más trascendental de la historia, la Ilíada de Homero. Por tanto, los invito a tomar nota del asunto de nuestra clase de hoy. La epopeya griega más trascendental del universo literario, la Ilíada de Homero. Sistematización. ¿Cómo vamos a comenzar esta clase? Vamos a comenzar con el ejercicio de redacción que nos va a servir de guía por el recorrido que vamos a realizar, donde vamos a hacer preguntas de gramática, preguntas de léxico y ortografía, preguntas de comprensión, pero que la redacción y la literatura van a jugar el papel protagónico de nuestra clase. Por tanto, dice esta expresión que les va a servir como tarea para poder construir un texto finalizada la clase, que yo les voy a ir dando también algunos elementos de la obra que les pueden servir. En su condición de epopeya, la Ilíada mezcla la realidad con la ficción mitológica. Argumente esta idea apoyándote en pasajes de la obra. No consiste en repetir el argumento de la obra ni el argumento de sus cantos, pero sí usted tiene que apoyarse en qué momentos de la obra se refleja la realidad, pero también la ficción mitológica. Comencemos entonces por el ejercicio de literatura. Puede que en el examen haya un ejercicio para evaluar los contenidos literarios que no necesariamente hay que esperar a la redacción para poderlos poner en práctica, como por ejemplo este ejercicio. Dice esta situación comunicativa: Homero trabaja en su obra con hombres y dioses cuyas características los hacen únicos y relevantes. A partir de esta información, complete los espacios en blanco con el nombre del personaje correspondiente. No es necesario que usted copie. Esta clase está en el portal Cubeduca. Ya usted puede fotografiar, como muchos hacen, en aras de ganar el tiempo. Y, porque además estamos recordando contenido. Dice el primer enunciado: caudillo de Troya, gran adversario de Aquiles en el campo de batalla y su antítesis moral. Estamos hablando del personaje Héctor. Dice el inciso B: único personaje popular presentado como el hombre más feo que concurrió a Troya y muy aborrecido por los dioses. Lo recuerdan en el Ágora, en su enfrentamiento con Agamenón, que Agamenón incluso lo golpeó con el cetro. Efectivamente, Tersites.
Pasemos entonces al inciso C, que dice: soberano de hombres y dioses, reinaba en las alturas luminosas del Olimpo. ¿Quién es la deidad suprema del Olimpo? Muy bien, Zeus. Y por último, héroe griego más famoso e importante de la guerra de Troya, joven, ardoroso y fuerte. Fíjense que acá tenemos que corregir la palabra griego, sería héroe troyano. Estas cosas ocurren en televisión por la premura con que a veces trabajamos. Héroe troyano más famoso e importante de la guerra de Troya, joven, ardoroso y fuerte. ¿De quién estamos hablando? De Aquiles. El del error fui yo. El caudillo de Troya, por supuesto, es Héctor, y aquí sí estamos hablando de Aquiles, es el héroe griego. Rectifico lo que dije anteriormente, a veces los nervios acá y el tiempo nos traicionan, así que les pido muchas disculpas. Bueno, esta pudiera ser una pregunta de literatura. Por tanto, después pasamos entonces a el texto. Toda prueba de español parte de un texto. Y hoy vamos a trabajar con un texto fabuloso de un autor latinoamericano, uno de los más relevantes de la literatura latinoamericana, que es Eduardo Galeano. Yo se los voy a presentar de la siguiente forma. Eduardo Galeano nace en Montevideo el 3 de septiembre de 1940 y muere el 13 de abril de 2015. Es un destacado periodista y escritor uruguayo. Y este texto que vamos a trabajar es una adaptación de su obra Espejos, una historia casi universal, que consiste en una breve historia de la civilización desde sus orígenes hasta la actualidad, y son textos ordenados en forma cronológica que sorprenden por su capacidad, la capacidad del autor de revivir asuntos y personajes quizás olvidados. Vamos a ver el texto entonces y vamos a leerlo detenidamente. El poeta ciego supo ver la gran ciudad que ya no era, rodeada de murallas, y escuchó los alaridos y los truenos de la guerra que la había arrasado, y la cantó. Troya nació de nuevo, parida por las palabras de Homero, y aquella guerra entre teucros y aqueos, condenada al olvido, pasó a ser la más famosa de todas. Lo que él cantó fue pura imaginación. Inventó Homero eso de que Aquiles arrastró a su vencido Héctor atado a un carro de caballos y le dio varias vueltas alrededor de las murallas de la ciudad sitiada. Esas mujeres y esos hombres y esas diosas y esos dioses que tanto se nos parecen, celosos, vengativos, traidores, ¿existieron? ¿Quién sabe si existieron? Lo único seguro es que existen. Un texto fabuloso. Yo supongo que ya usted se haya podido familiarizar con este texto y ya está listo para hacer la primera pregunta de comprensión, que en 10º grado es de tipología textual. Usted tiene que reconocer qué tipo de texto usted tiene delante. Vamos a ver la primera pregunta. Marque con una cruz la respuesta correcta. El texto anterior, atendiendo a su forma elocutiva, se clasifica como narrativo, dialogado, descriptivo o expositivo. Evidentemente estamos frente a un texto narrativo, porque fíjense que las acciones verbales que no producen estancamiento, se puede producir un argumento del propio texto y avanza progresivamente. ¿Cuál pudiera ser entonces la otra variante de pregunta de comprensión? Bueno, el típico verdadero, falso o no se dice, que usted lo determina a partir siempre de lo que dice el texto, ¿ya? Por tanto, dice el primer ítem: la guerra entre griegos y troyanos ha pasado inadvertida por la historia. El texto plantea que ha sido la más famosa, ¿no es verdad? Por tanto, si es la más famosa, no pasó inadvertida porque tuvo una gran importancia, una gran relevancia. Por tanto, este enunciado es falso. Los dioses griegos existen porque están representados en varios templos de Atenas. Se habla en el texto de la existencia de los dioses, pero no especifica si están representados o no, si hay algún templo en Atenas que los tenga. Quizás es verdadero, pero en el texto no se dice eso. Por tanto, le colocamos un signo de interrogación. Y por último, Homero hizo resurgir la ciudad de Troya. Evidentemente, con su obra logró que toda aquella historia volviera a nacer, a pesar de que él vivió 3 siglos después de estos acontecimientos, pero no hubo nadie que los recreara mejor que él. A veces se duda de la autoría de Homero y hay muchas polémicas, y Martín incluso dice que no puede haber una sola persona, no pueden haber varias personas con un mismo estilo. Por tanto, se le atribuye la autoría de este poema y este enunciado es verdadero. Les doy unos segundos nada más para que evalúen la respuesta.
otra pregunta de comprensión muy típica de un examen pudiera ser interpretar en el espacio dado una expresión determinada, que en este caso es la que está subrayada, que dice Troya nació de nuevo, parida por las palabras de Homero. En este caso, para usted interpretar, tiene que traducir lo que está dicho en sentido figurado al sentido recto. ¿Cómo pudiéramos interpretar esta expresión? Yo se las voy a dejar en pantalla para que usted de tarea lo pueda realizar y pueda también trabajar de forma independiente, teniendo en cuenta, bueno, la perfección del lenguaje de Homero, su capacidad creativa, cómo recreó aquella historia con las palabras y volvió a renacer. Cómo nació de nuevo, parida por las palabras de este gran escritor. Pasemos entonces al segundo bloque del examen, que es el de léxico y ortografía. Del texto usted debe extraer un vocablo con significado similar a derrotado, que en este caso sería, ¿ya lo encontraron? Correcto, vencido. Y un vocablo con sentido opuesto a leales, muy bien, traidores. Este sería el primer ejercicio de léxico y ortografía, evaluar la sinonimia y la antonimia con este tipo de situación, un vocablo similar a, opuesto a. El segundo ejercicio del léxico está relacionado con la derivación de palabras. Usted debe escribir, no buscar en el texto, sino escribir a partir de una palabra que está en el texto, en este caso un sustantivo de la misma familia que ciego, que en este caso tenemos dos posibilidades. Quizás puedan haber más, pero bueno, usted pudiera escribir ahí ceguera o ceguedad. Y el adverbio derivado del adjetivo celosos, efectivamente, usted lo sabe, llevarlo al femenino, celosamente, y colocar la terminación mente, y ya puede formar el adverbio. Vamos a recordar algo muy importante y que yo creo que es válido, que una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que por lo tanto tienen cierta relación de significado como aparece acá en la lámina de mar, marino, marea, marisco y así sucesivamente, porque si cambian el lexema o raíz ya no son familia. Bueno, y el ejercicio tradicional de ortografía, que es el dictado. Vamos a escuchar atentamente la lectura de este texto que dice: la Ilíada se caracteriza por su evidente unidad de acción en un solo lugar, el campo de Troya. Su contenido es exclusivamente de guerra y sus héroes son indómitos y rudos, pero con sentimientos tiernos y nobles. ¿Están preparados? Comenzamos. La Ilíada se caracteriza por su evidente unidad de acción en un solo lugar, el campo de Troya. Su contenido es exclusivamente de guerra y sus héroes son indómitos y rudos, pero con sentimientos tiernos y nobles. Vamos entonces a revisar el texto. Vamos a colocar los signos de puntuación. La Ilíada se caracteriza por su evidente unidad de acción en un solo lugar, el campo de Troya. Su contenido es exclusivamente de guerra y sus héroes son indómitos y rudos, pero con sentimientos tiernos y nobles. Vamos a hacer la revisión de este texto. La primera pausa la realicé en lugar. Fíjense, unidad de acción en un solo lugar y va a especificar el lugar, por tanto hay una expresión conclusiva de resumen y usted tiene que utilizar acá los dos puntos, el campo de Troya. Termina la idea central y por tanto coloco punto y seguido. Su contenido es exclusivamente de guerra y sus héroes son indómitos y rudos. Viene dando un otro elemento y hay una pausa intermedia, una oración corta delante de la conjunción adversativa pero para dar paso a una contraposición y en este caso utilizo la coma porque la oración es corta. Si la oración fuera más extensa pudiera estar utilizando el punto y coma como comúnmente estamos acostumbrados a verlo, pero no podemos crear esquemas. Después vienen las preguntas de gramática que están relacionadas a los contenidos de gramática de esta unidad propiamente dicha. Por tanto, ¿qué usted va a localizar en el texto? En primer lugar, bueno, y el punto final, que es muy importante. No se nos puede olvidar. En la gramática, usted va a extraer del texto inicial un sintagma nominal formado por un sustantivo propio. Identifique la función que está realizando. Puede que haya un sustantivo propio
pero que esté en otra estructura que no sea solamente la de sustantivo. Por tanto y demás, vamos a buscarlo, yo les voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan localizar y determinar la función. ¿Ya lo localizaron? Bueno, vamos a revisar. Ahí usted tiene Troya, Aquiles y Homero. Fíjese que en todas las oraciones que aparecen estos sustantivos están solos. ¿Y qué función está realizando? Si usted lee el texto se da cuenta que dice Troya nació de nuevo. ¿Quién nació de nuevo? Recuerden que la forma verbal es quien dice todo. Troya nació de nuevo. ¿Quién nació? Troya, quien realiza la acción verbal, por tanto, está en función de sujeto. Aquiles, dice, inventó Homero eso de que Aquiles arrastró a su vencido Héctor. Aquí tenemos una oración compuesta, pero cuando vamos a la oración gramatical, nos damos cuenta de que Aquiles es quien realiza la acción de arrastrar, por tanto, está en función de sujeto también. Y el Homero que lo antecede también, porque quien inventó eso fue Homero. Realizan los tres la acción verbal de la oración gramatical en que aparecen y por tanto realizan función de sujeto. En otro caso, pudiera ser extraer del texto la segunda pareja de sustantivo y adjetivo y expresar la concordancia. ¿Cuál es la segunda pareja de sustantivo y adjetivo que aparece en el texto? La gran ciudad. Fíjense que yo en la lo encierro en un paréntesis porque realmente el adjetivo léxico es gran en su forma apocopada y ciudad está antepuesto a ciudad, que es el sustantivo. El artículo es un morfema del sustantivo, es cierto, pero si usted lo pone o no, se le acepta en el examen y se le dan la totalidad de los puntos. Pero esto no quiere decir que usted se va a olvidar del artículo a partir de ahora porque él sigue siendo un morfema del sustantivo. Y bueno, ¿cómo concuerdan? Efectivamente en género femenino, número singular. Y una segunda actividad de gramática pudiera ser relacionada con la redacción o identificar un tipo de oración determinado. En este caso, usted va a redactar una oración simple cuyo sujeto esté estructurado por uno de los sustantivos en aposición que aparecen en la obra Ilíada, que usted sabe que prolifera esta estructura en la obra. Usted va a buscar alguno de ellos, preferentemente referido a un personaje para que le sea más fácil, y va a redactar su oración. Les voy a dar unos segundos para que esta actividad de conjunto con la interpretación usted la realice de forma independiente una vez finalizada nuestra emisión televisiva. A veces los estudiantes en este ejercicio tienen muchos problemas, porque fíjense que dice una oración simple y el estudiante quiere hacer una oración tan bien elaborada que construye sin darse cuenta apenas una oración compuesta. Por tanto, tiene que tener mucho cuidado en no utilizar las perífrasis verbales, en no utilizar, bueno, puede utilizarlas, pero tiene que tener mucho cuidado con los infinitivos, con los gerundios, que también dan oraciones compuestas. Y, por supuesto, utilizar tradicionalmente una sola forma verbal como siempre se les ha enseñado, que de hecho esa no es la definición de oración simple, pero es un procedimiento que ustedes siempre han utilizado para poderla redactar. Pasemos entonces al análisis sintáctico. Dice esta oración: el gran poeta griego, simboliza en su obra
la grandeza y el esplendor de la epopeya. Vamos a ver quién es el sujeto de esta oración. El sujeto es el gran poeta griego. Fíjense que está al inicio, no hay ningún tipo de problema en identificarlo. ¿Quién es entonces el núcleo del sujeto? Muy bien. El poeta o poeta solamente, ya expliqué el tema del artículo y no les digo que se olviden de él, fíjense que lo reitero y hago mucho énfasis en eso. Y gran, que fíjense el adjetivo en su forma apocopada, antecediendo al sustantivo poeta, que es el núcleo de este sintagma nominal sujeto. Y bueno, todo lo que resta es el sintagma verbal predicado, que no se pone con 3 puntos, ni se pone solo la forma verbal y todo lo demás, no se escribe completo, de forma íntegra, en estructura oracional, en su estructura sintáctica o en el orden que aparezca. Simboliza en su obra la grandeza y el esplendor de la epopeya. ¿Quién es el núcleo de este sintagma verbal predicado? Simboliza que es la forma verbal, por tanto estamos frente a un predicado verbal. ¿Y cuáles son los complementos? Bueno, tenemos acá el primer complemento, que es el directo, la grandeza y el esplendor de la epopeya, y un complemento circunstancial de lugar en su obra, que tampoco es necesario que usted clasifique las circunstancias porque a veces son muchas y no se pueden determinar. Con decir complemento circunstancial, usted tiene la totalidad de sus puntos, pero si sabe clasificarlo, bueno, lo puede hacer también y pone en práctica todos sus conocimientos de gramática. Y concuerdan en tercera persona del singular, el núcleo del sujeto y la forma verbal. Llegó la redacción, el temor quizás a la hoja en blanco. Pero yo les voy a ir dando algunos elementos que usted debe tener en cuenta para redactar ese texto y poderse ajustar al tema. Le corresponde a usted hacer su trabajo de mesa, hacer los tanteos pertinentes para lograr la coherencia, la colección y la calidad de las ideas. Y recuerden, estoy esperando sus textos con mucho amor. Vamos a ver entonces qué elementos yo pudiera tener en cuenta en este caso. La Ilíada es una máquina épica. Por tanto, el carácter de epopeya es muy importante, porque es cierto que hubo guerras, es cierto que hubo ejércitos, héroes, que realizaron grandes hazañas. Por tanto, eso es un elemento por donde usted debe partir. La leyenda de Troya y el pretexto de la guerra es otro elemento importante. Conquistar esa ruta del Mediterráneo, esa guerra que tiene un carácter económico, pero que tiene como pretexto el rapto de Helena, y es ahí donde también intervienen los dioses en gran parte de la trama, y eso es un elemento de la ficción mitológica, pero tiene como tema la cólera de Aquiles y su condición de semidios. Recuerden que Aquiles se retira de la guerra en la discusión con Agamenón, su amistad con Patroclo, que lo hace encolerizarse por segunda vez. También es hijo de una diosa, por eso es un semidios con un mortal, y son elementos reales, pero a la vez de la ficción mitológica. Es el máximo representante de la aristocracia guerrera de Grecia. El papel de los dioses, importantísimo, porque participan, determinan el destino de los personajes, cambian el giro de los acontecimientos de la guerra, unos a favor de los griegos y otros de los troyanos. Los dioses tienen hijos con los mortales, porque Aquiles también es hijo de un mortal con una diosa, y también por la invocación a las musas, que constantemente la obra comienza con una invocación: canta, oh diosa, la cólera del perdido Aquiles. Y la pintura en los combates, porque no podemos dejar de hablar del lenguaje grandilocuente con que Homero, con ese estilo único, creíble, nos muestra como una cinematografía todas aquellas cruentas batallas, la destreza de los dioses, y todos esos elementos usted los puede utilizar para poder redactar su texto. Les reitero que estoy muy feliz, en cada clase se los digo, por todas las muestras de cariño que me han hecho llegar. El Ministerio de Educación también está muy complacido porque el trabajo ha salido con calidad. Les reitero, seguir tomando todas las medidas higiénico-sanitarias que ha dictado la dirección de nuestro país, con todo lo que se realiza, lo que debe hacer, el uso del nasobuco, la desinfección de las manos, el quedarse en su casa, en aprovechar este tiempo y ver este vaso, como siempre les digo, medio lleno y no medio vacío. Nuestra asignatura, más que una asignatura, es una herramienta de vida, es un alimento para el alma. Por tanto, vamos a aprovechar el tiempo en cultivarnos el alma, porque el español incluso
nos hace vernos hasta más bellos. Quizás la clase fue un poco rápida, les dije que iba a ser muy dinámica, que íbamos a aprender como jugando, pero realmente en tiempo en televisión para acá, a nosotros es terrible. Yo con estas palabras me despido hasta el próximo viernes. Los quiero mucho. Hasta pronto.